Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia, en este año de la fe. Con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos llamados a renovar, profundizar, comprender y transmitir con alegría las verdades de la fe cristiana, en este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos estar nuevamente compartiendo con ustedes este momento. Soy su servidor Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas. Les saludamos con mucho cariño a todos ustedes, en sus casas, en sus familias, en sus negocios, en sus vehículos. Saludamos también a quienes nos siguen por medio de las emisoras católicas de Comitán, de Trinitaria y de Comalapa. Hermana María del Carmen Alfaro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, monseñor. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le sigue sonando, resintiendo la renuncia del Papa? Pues con mucha fe, porque después de todo, Cristo es el que guía a la iglesia. En efecto. Si el Papa lo hace también con la misma confianza, no se cree imprescindible. Dice, otro que lo haga, yo ya no puedo, ya no tengo las fuerzas que este ministerio requiere. Lo hace con una humildad profunda y con una valentía total. Gracias, queridísimo Papa Benedicto XVI. Gracias. Así como agradecemos a Juan Pablo II su donación hasta el final, también gracias, Papa, porque ahora nos vas a seguir acompañando de otra manera. Lo que ayer aconteció allá en la Plaza de San Pedro, más de 200,000 personas aclamándolo, reconociéndolo, agradeciéndole. Desde aquí también llegue nuestra gratitud y nuestra oración por él, para que Dios lo fortalezca y lo ilumine. Y los cardenales que ya se van reuniendo en Roma, pronto inicien la elección del nuevo sucesor de Pedro. Desde aquí nuestra oración, pero también, como dice la hermana muy bien, con nuestra fe. La iglesia no es de Benedicto, ni es de Samuel, o de Raúl, o de Felipe, o de Enrique. La iglesia es de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien la guía. Y confiamos en que el Espíritu Santo nunca la dejará ni la ha dejado. Ha habido épocas en la historia, sobre todo en la Edad Media, que fueron terribles. Había papas y antipapas y se peleaban entre unos y otros. Y había grandes corrupciones también. Eso ya no ha pasado, gracias a Dios. Entonces la iglesia ni siquiera en aquel tiempo se acabó. Entonces mucho menos ahora se va a acabar. Alguien en un programa dominical decía, se ve que es ignorante o tiene magnísima fe, dice, pues la renuncia del Papa ahora es la señal de que ya llegue el anticristo. Que de veras da entre coraje y lástima y pena que hagan ese tipo de afirmaciones, pero bueno, hay gente para todo, como dice muy bien la hermana, que Dios nos sostenga y nos alimente mucho en nuestra fe. Seguimos compartiendo con ustedes las catequesis del Papa con motivo del Año de la Fe. Él los miércoles siempre tiene una audiencia general, ahora compartimos dos. Vamos a entresacar lo más importante, la del 7 y la del 14 de noviembre. Si a alguien le interesan, las puede ver y bajar e imprimir en la página de la diócesis, donde está todo el aspecto de la ventana del Año de la Fe. Ahí pueden encontrar estas catequesis y ahora nos toca las del 7 y la del 14 de noviembre. Iniciamos con un canto y una lectura bíblica como cada 8 días. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo, que siempre guía a su iglesia. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Es lo que pedimos al Señor, que nos aumente la fe. Vamos a escuchar un texto de Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 29. Es un texto que tiene que ver con muchas historias, sobre todo del Antiguo Testamento, que nos presentan ejemplos históricos de fe. Escuchemos, Hebreos 11, versículos 23 al 29. Por la fe,
Los padres del recién nacido Moisés lo escondieron durante 3 meses, pues vieron que el niño era muy hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón, y quiso compartir no el goce pasajero del pecado, sino los malos tratos del pueblo de Dios. Se fijó en que Dios retribuiría a cada uno, y consideró que ser humillado con Cristo tenía más valor que todas las riquezas de Egipto. Por la fe, abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque se fijaba en otra que es invisible. Por la fe, celebró la Pascua y rociaron con sangre las puertas para que el exterminador no diera muerte a sus hijos primogénitos. Por la fe, atravesaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras que los egipcios trataron de pasarlo y se ahogaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y que efectivamente la fe de Moisés en este caso, y de todo el pueblo de Israel, nos aliente para que, aunque tengamos pues muchas persecuciones de gente faraónica, muchas incomprensiones de medios de comunicación, muchas tergiversaciones de algunas informaciones, pues que el Señor nos sostenga firmes en la fe. Vamos ahora ya a ir leyendo algunas partes de la catequesis del día 7 de noviembre. La hermana va a leer algunos textos, yo otros, y los iremos comentando con ustedes. La catequesis del 7 de noviembre sobre el año de la fe. El Santo Padre dice: el camino de reflexión que estamos haciendo juntos en este año de la fe nos lleva a meditar hoy sobre un aspecto fascinante de la experiencia humana y cristiana. El hombre porta en sí mismo un misterioso anhelo de Dios. De una manera significativa, el Catecismo de la Iglesia Católica se abre con la siguiente declaración: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdadera dicha y felicidad que no cesa de buscar. El hombre por naturaleza busca la felicidad y la verdad, y esta felicidad y verdad que busca en plenitud solo la va a encontrar en Dios. Por eso dice que el hombre porta en sí mismo un misterioso anhelo de Dios, ese deseo de Dios que lleva inscrito en el corazón del hombre, que lo hace buscar y tender hacia Él. Efectivamente, decir que llevemos en nosotros este anhelo profundo es una verdad extraordinaria que el Papa nos está recordando, y por eso sigue diciendo el Papa. Tal declaración, esa declaración de que el deseo de Dios está inscrito, así puesto naturalmente en el corazón de todo ser humano, dice tal declaración que aún hoy en muchos contextos culturales parece bastante aceptable, casi obvia, podría parecer más bien una provocación en la cultura secularizada occidental. Qué bien la conoce el Papa, esta cultura occidental, dice secularizada, donde ya Dios no cuenta. Sigue diciendo: muchos de nuestros contemporáneos podrían de hecho objetar que no sienten nada de ese deseo de Dios. Repito que bien conoce el Papa la cultura, Mucha gente que dice, ni falta que me hace Dios. Por eso dice el Papa, para amplios sectores de la sociedad, el Dios no es el esperado, el deseado, sino más bien una realidad que pasa desapercibida, frente a la cual no se debería hacer ni siquiera el esfuerzo de comentar. De hecho, sigue diciendo el Papa, lo que hemos definido como el deseo de Dios no ha desaparecido por completo, y se ve aún hoy en día en muchos sentidos en el corazón del hombre. Es decir, lo que el Papa aquí está comentando es de que, efectivamente, en mucha gente hay este deseo de Dios. Hay mucha gente que es muy religiosa, no solamente en el sentido católico, sino en el sentido universal. La gente que busca la trascendencia. Hay gente que si el 21 de marzo se van a cargarse de energía por ahí a las pirámides, o a las montañas, o a los cerros. Bueno, es una búsqueda de la trascendencia, de algo más allá. Claro que si conocieron a Jesús, ya no tendrían que andar por ahí por los cerros buscando, que Él está en el sagrario, está en nuestro corazón. Pero, por otra parte, mucha gente decía, ni falta que me hace Dios, ni falta que hace Dios. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Dice: el hombre sabe lo que no lo sacia, pero no puede imaginar o definir lo que le haría experimentar la felicidad que trae como nostalgia en el corazón. No puede definir, ¿verdad?, qué cosa es lo que le hace falta.
Dice, no se puede conocer a Dios solo a partir del deseo del hombre. De este punto de vista permanece el misterio. Es el hombre el buscador del absoluto, un buscador a pequeños e inciertos pasos, y sin embargo ya la experiencia del deseo, el corazón inquieto, como lo llama San Agustín, es muy significativo. Eso nos dice que el hombre es en el fondo un ser religioso, un mendigo de Dios. En consecuencia, debemos creer que es posible aún en nuestro tiempo, aparentemente refractario a la dimensión trascendente, abrir un camino hacia el auténtico sentido religioso de la vida, que muestra cómo el don de la fe no es absurdo, no es irracional. Dice, el don de la fe no es absurdo, no es irracional, puesto que, aunque somos finitos, limitados, deseamos lo infinito. Por eso dice que es el hombre el buscador del absoluto, del infinito. El hombre en el fondo es un ser religioso, es un mendigo de Dios, es capaz de entrar en comunión con Dios, el que busca. Y concluye el Papa lo más importante de esa catequesis del 7 de noviembre que les estamos comentando. Dice el Papa, somos peregrinos hacia la patria celestial, hacia aquel pleno bien eterno que nada nos podrá arrebatar jamás. Qué bonita frase del Papa, ¿eh? Somos peregrinos hacia la patria celestial. Y sigue, en esta peregrinación, sintámonos hermanos de todos los hombres, compañeros de viaje, incluso de aquellos que no creen, de los que están en búsqueda, de los que se dejan interrogar con sinceridad sobre el propio deseo de verdad y de bien. Recemos en este año de la fe para que Dios muestre su rostro a todos aquellos que lo buscan con corazón sincero. Así concluye la catequesis del día 7 de noviembre pasado. Así dice el Papa que hay que pedir a Dios que aquellos que lo buscan, aunque sin conocerlo, sin saber quién es, pues Dios les conceda el don de la fe, que Dios les muestre su rostro, que se les revele fundamentalmente nuestro Señor Jesucristo para que su vida cambie. Vamos ahora a pasar a la catequesis del pasado 14 de noviembre, en que el Papa da un avance en este sentido de la búsqueda de Dios. Nos va a proponer 3 caminos para poder buscar y encontrar a Dios. Hemos reflexionado sobre el deseo de Dios que es el ser humano lleva en lo más profundo de sí mismo. Hoy me gustaría continuar y profundizar este aspecto, meditando con ustedes brevemente sobre algunas maneras de llegar a conocer a Dios. Debo mencionar, sin embargo, que la iniciativa de Dios precede siempre a cualquier acción del hombre, y también en el camino hacia Él, es el primero que nos ilumina, nos orienta y nos guía, respetando siempre nuestra libertad, y siempre es Él quien nos hace entrar en su intimidad, revelándonos y dándonos la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. No olvidemos nunca la experiencia de San Agustín. No somos nosotros los que poseemos la verdad después de haberla buscado, sino que es la verdad la que nos encuentra y nos toma. El Santo Padre aquí nos está diciendo que en esta catequesis se va a meditar sobre algunas maneras de llegar a conocer a Dios. Pues sí, en la creación, en la naturaleza tan perfecta, tan ordenada, en las plantas, en el ser humano, con todo lo que somos, ¿verdad?, como ser humano. Pero dice que en este conocimiento es Dios quien toma la iniciativa. Dios precede siempre a cualquier acción del hombre. Es el primero que nos ilumina y que nos revela, dándonos la gracia de poder acoger la fe, esa revelación, para que la reconozcamos y la acojamos. Qué importante es lo que el Papa está diciendo, de que la fe no es solo una iniciativa nuestra, es un don, es un regalo, es una gracia que Dios nos concede. Por eso, ustedes y yo, démosle gracias al Señor que nos concedió esta fe. Por medio de nuestros padres fuimos iniciándonos en la fe, y es Dios quien se nos ha ido revelando de distintas maneras a través de nuestra propia historia. Es un regalo de Dios, una acción nuestra, pero de Dios en primer lugar. Sigue diciendo el Papa. Sin embargo, hay formas que pueden abrir el corazón del hombre al conocimiento de Dios. Hay indicios que llevan a Dios. Claro, Dios no es tangible, así como si fuera algo material. No. Pero hay indicios, dice el Papa, que nos llevan a Dios.
Por supuesto, dice el Papa, a menudo se corre el riesgo de ser deslumbrado por el brillo del mundo, que nos hace menos capaces de viajar esas rutas o leer esos signos. Sin embargo, Dios no se cansa de buscarnos. Es fiel al hombre que ha creado y redimido. Se mantiene cerca de nuestras vidas porque nos ama. Qué bonita frase del Papa. Dios no se cansa de buscarnos. Y de muchas maneras quiere acercarse a nosotros, aunque no siempre estemos tan dispuestos a captarlo. Sigue el Papa. Y esta es una de las certezas que nos debe acompañar todos los días, a pesar de que ciertas mentalidades difundidas hacen más difícil para la Iglesia y para el cristiano comunicar la alegría del Evangelio a todas las criaturas y conducir a todos al encuentro con Jesús, único Salvador del mundo. Entonces, para nosotros que hemos conocido a Dios, dice el Papa, pues tenemos que comunicar a otros la alegría de encontrar a Dios. Yo me siento feliz de mi fe. Para mí la fe no es un problema, al contrario, es una alegría, es una luz, un camino, una verdad, una vida, una seguridad, una certeza total. ¿Qué más quisiera que algunos tuvieran esta certeza que nos da la fe? Sigue diciendo el Papa, esta sin embargo es nuestra misión, es la misión de la Iglesia, y cada creyente debe vivirla con alegría, sintiéndola como propia, a través de una vida verdaderamente animada por la fe, marcada por la caridad en el servicio a Dios y a los demás, y capaz de irradiar esperanza. Esta misión brilla especialmente en la santidad a la que todos estamos llamados. Qué buenas frases y síntesis del Papa, ¿eh? Hemos recibido la fe, eso nos da mucha alegría. Hemos de compartir esta alegría a los demás. ¿Y cómo? En primer lugar, dice, con una vida marcada por la caridad, en el servicio a Dios y en el servicio al prójimo. La fe no solamente se expresa en los rezos, en las novenas, en las costumbres piadosas. Sobre todo es en el acercamiento con Dios, leer su palabra, acercarnos a la misa y sobre todo en el amor al prójimo. Y así dice el Papa, que seamos capaces de irradiar esperanza, irradiar, es decir, difundir, promover esperanza en mucha gente que está desesperada. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Dice, hoy lo sabemos, no faltan las dificultades y las pruebas para la fe, a menudo malentendida, protestada, rechazada. Dice, no faltan las dificultades y las pruebas para la fe. Cierto, al vivir en este ambiente en que parece que la fe se debilita, hay que estar pues más fuertes y cimentados en nuestra fe. Y dice el Santo Padre, dice, San Pedro decía a sus cristianos, estén siempre dispuestos a dar respuesta, pero con mansedumbre y respeto a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en sus corazones. En el pasado, en Occidente, en una sociedad considerada cristiana, la fe era el ambiente en el que nos movíamos. La referencia y la pertenencia a Dios fueron, en su mayoría, parte de la vida cotidiana. Más bien, era aquel que no creía el que debía justificar su incredulidad. En nuestro mundo actual, la situación ha cambiado y cada vez más el creyente debe ser capaz de dar razón de su fe. El beato Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio hizo hincapié en que la fe se pone a prueba en estos tiempos atravesadas por formas sutiles e insidiosas de ateísmo teórico y práctico. Pues sí, dice que antes, en el pasado, en ese ambiente de fe que se vivía, pues más bien era el incrédulo que tenía que justificar su incredulidad, y que ahora es al revés. La situación ha cambiado y cada vez el creyente debe de ser capaz de dar razón de su fe, con su forma de vivir, como creyente, con su ejemplo. Pues es lo que tratamos de hacer con estos programas, que por cierto acaba de llegar un mensaje de Armando Suárez, chiapaneco, que está allá en Guadalajara en el seminario. Dice, lo escucho desde el seminario de Guadalajara, seguimos su ejemplo de evangelización en los medios de comunicación. Tenemos también nuestra radio llamada Nazaret, mándenos su bendición con todo gusto. Un saludo cariñoso, Armando, también para tu familia que está aquí, casi vecina de un servidor. También Víctor Ballinas nos pide oraciones, que el Señor lo acompañe y lo cuide mucho. Bien, pues realmente sí, hoy tenemos que dar razón de nuestra fe, y para eso, repito, son estas catequesis que estamos dando en la radio. Ya hace meses tuvimos otras catequesis sobre cómo defender nuestra fe en aquellos puntos que más nos atacan, pero ahora estamos viendo cómo cimentar nuestra fe. Y el Papa Benedicto, antes de presentar su renuncia, hizo unas catequesis, 3 catequesis fabulosas sobre las primeras palabras del credo.
Ahora veremos con el Papa Nuevo, a ver si sigue esas mismas catequesis, pero son fundamentales. Sigue diciendo el Papa, a partir de la Ilustración, siglo XVIII-XIX, la crítica a la religión se ha intensificado. La historia se ha caracterizado también por la presencia de sistemas ateos, comunismo y el marxismo y sobre todo ahora el capitalismo, en los que Dios se consideraba una mera proyección de la mente humana, una ilusión y el producto de una sociedad ya distorsionada por muchas enajenaciones. Esto pasó mucho, lo que el Papa dice es muy cierto. No solamente el marxismo, también la psicología, pues dijo que Dios era una proyección de las limitaciones del ser humano y por tanto Dios no existía. Entonces ya hubo críticas muy duras a la religión, sigue diciendo el Papa. El siglo pasado, siglo XX, fue testigo de un fuerte proceso de secularismo. ¿Qué secularismo? Dios no cuenta. En nombre de la autonomía absoluta del hombre, considerado como medida y artífice de la realidad, pero reducido en su ser, creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, desde el siglo pasado y ahora con más razón, la gente dice que Dios no cuenta, lo que cuenta eres tú. En mi programa dominical de ayer, alguien me mandaba un mensaje y decía, Jesucristo no nos salvó ni nos salva, se salva cada quien. Él nos dio un ejemplo, nos dio unas palabras, pero Él no tiene que ver nada con nosotros. Pues qué forma tan absurda, ¿no?, de pensar. ¿Cómo que Jesucristo no nos salva? Si Él no nos salva, ¿para qué estamos aquí? No somos dioses que nos vamos a salvar a nosotros mismos, es el Señor quien nos ha salvado. Pero hay estas formas de un absolutismo humano, una autonomía absoluta del hombre, y esto no solamente pasa en otros lugares universitarios. Repito que aquí me mandaron ayer ese mensaje. Cristo no nos salva, te salvas tú, ¿sí? No te hace falta Jesucristo. Repito, qué concepción tan limitada y queriendo pues absolutizar al ser humano. Por eso, continúa el Papa, en nuestros tiempos hay un fenómeno particularmente peligroso para la fe. Hay una forma de ateísmo que se define como práctico, en el que no se niegan las verdades de la fe o los rituales religiosos, sino que simplemente se consideran irrelevantes para la existencia cristiana, separados de la vida, inútiles. Qué realismo del Papa, ¿eh? Lo voy a volver a leer esta frase. En nuestros tiempos hay un fenómeno particularmente peligroso para la fe. Hay una forma de ateísmo que se define como práctico, en el que no se niegan las verdades de la fe o los rituales religiosos, sino que simplemente se consideran irrelevantes para la existencia cotidiana, separados de la vida, inútiles. Y sigue el Papa. A menudo, por lo tanto, se cree en Dios de una manera superficial, y se vive como si Dios no existiera. Al final, sin embargo, dice el Papa, esta forma de vida es aún más destructiva, porque conduce a la indiferencia hacia la fe y hacia la cuestión de Dios, indiferencia hacia Dios. Y esto pasa mucho aquí entre nosotros también. Viven como si Dios no existiera, pues como si no les hiciera falta. Lo que importa es comer. San Pablo decía ayer domingo, su Dios es su vientre. Lo que les importa es comer, el placer y punto. Y Dios, como si Dios no existiera. ¿Qué más dice el Papa, hermana? En realidad, el hombre, separado de Dios, se reduce a una sola dimensión, la horizontal. Y justamente este reduccionismo es una de las causas fundamentales de los totalitarismos, que han tenido consecuencias trágicas en el siglo pasado, así como de la crisis de valores que vemos en la realidad actual. Oscureciendo la referencia a Dios, también se ha oscurecido el horizonte ético para dejar espacio al relativismo y a una concepción ambigua de la libertad, que en lugar de ser liberadora, termina por atar al hombre a los ídolos. Las tentaciones que Jesús enfrentó en el desierto antes de su vida pública representan aquellos ídolos que fascinan al hombre cuando va más allá de sí mismo. Cuando Dios pierde su centralidad, el hombre pierde su justo lugar. No encuentra más su lugar en la creación, en las relaciones con los demás. No se ha disminuido lo que la sabiduría antigua evoca como el mito de Prometeo. El hombre cree que puede llegar a ser el mismo Dios, dueño de la vida y de la muerte. El Santo Padre aquí nos está diciendo pues que cuando el hombre solamente toma esa dimensión horizontal, se toma como tal solo lo que siente, lo que quiere, lo que ve, es todo lo que existe para él, y eso pues los hace separar, de tener en cuenta esa dimensión
vertical, ¿verdad?, del infinito. Y también dice que se lleva a un relativismo y a una concepción ambigua de la libertad. Pues sí, los valores, dice allí que se oscurece el horizonte ético. Con respecto a los valores, es tu verdad, mi verdad, y pues cada quien su verdad, y se llega a ese relativismo. Y dice que cuando ponemos en el centro a los ídolos, como es el dinero, la fama, el placer, pues el hombre pues se desubica, no pierde su lugar en el mundo. Sí, son frases muy profundas del Papa, Pudieran parecernos demasiado filosóficas o teológicas, pero son muy realistas. Por ejemplo, él dice, cuando se hace a un lado a Dios, se llega al totalitarismo. ¿Qué es eso? Por ejemplo, Hitler. Y hacer lo que Hitler quiere se considera Dios, y destruye a todo mundo a su alrededor. Si son los totalitarismos, que uno se considera el centro, él es el dueño de la verdad y del bien. Por otra parte, se llega a un relativismo, como decía la hermana, que es cada quien haga lo que quiera. Y entonces se llega, dice el Papa, en vez de una libertad auténtica, es una concepción ambigua, sí, que tiene dobles sentidos de la libertad. Y alguien cuando se cree con una libertad sin Dios, pues se quiere idolatrar a sí mismo y termina atándose a muchos ídolos, a la droga, al alcohol, al placer, a la flojera, a la mentira, al poder, al sexo. Por eso una frase bellísima del Papa es, cuando Dios pierde su centralidad, el hombre pierde su justo lugar. Seguimos escuchando lo que dice el Papa. Ante esta realidad, la Iglesia, fiel al mandato de Cristo, no cesa de afirmar la verdad sobre el hombre y sobre Jesucristo. Y nos trae aquí una cita del Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes número 19, que dice así textualmente el Concilio. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Vean qué frase tan importante. Fue dicha en 1965, cuando terminó el concilio. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre, del ser humano, hombre y mujer, a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, dice el concilio, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Es decir, lo que dice el concilio es que si nos reconocemos como seres limitados, pero hechos por el amor de Dios, entonces tu vida adquiere una dimensión distinta, ya no eres una pluma en el aire. Estás en el corazón de Dios, Dios te creó por amor, Dios te ama. Entonces no eres un accidente de la historia. Dios te ama, Dios pensó en ti y sigue sosteniéndote, sigue acompañándote en todo momento. Qué frases tan bellas del concilio y que el Papa rememora ahora. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Dice, ¿qué respuesta está llamada a dar ahora la fe con gentileza, mansedumbre y respeto al ateísmo, al escepticismo y a la indiferencia frente a la dimensión vertical, de modo que el hombre de nuestro tiempo pueda seguir cuestionándose sobre la existencia de Dios y recorrer los caminos que conducen a Él? Me gustaría mencionar algunos aspectos que provienen de la reflexión natural o del mismo poder de la fe. Quisiera resumirlo por muy brevemente en 3 palabras: el mundo, el hombre y la fe. Dice el Santo Padre que la fe da respuestas al ateísmo, al escepticismo y a la indiferencia frente a la dimensión vertical, con algunos aspectos que se resumen en 3, que es el mundo, el hombre y la fe. Si el Papa nos va a presentar ahora como 3 caminos para poder llegar a Dios. Empezó diciéndolo que hay un deseo profundo de Dios en el ser humano. Pero cómo llegar a acercarnos más a Dios, nos propone 3 caminos: el hombre, el mundo y la fe. Primero, dice, el mundo. Dice el Papa San Agustín, que en su vida ha buscado durante mucho tiempo la verdad y se aferró a la verdad. Tiene una página bella y famosa en la que dice así, palabras textuales de San Agustín: interroga a la belleza de la tierra, del mar, del aire enrarecido que se expande por todas partes. Interroga la belleza del cielo, interroga todas estas realidades, todas te responderán. Míranos y observa cómo somos hermosas. Su belleza es como un himno de alabanza. Ahora bien, estas criaturas, sigue diciendo San Agustín, criaturas tan hermosas que siguen cambiando, ¿quién las hizo? Sino que es uno que es la belleza de modo inmutable.
Hasta aquí la cita de San Agustín. Qué hermoso San Agustín. Sigue diciendo el Papa, creo que tenemos que recuperar y devolver al hombre, es decir, al ser humano contemporáneo, la capacidad de contemplar la creación, su belleza, su estructura. En alguna otra ocasión el Papa había dicho que hoy estamos tan deslumbrados y que las ciudades están tan iluminadas con luces artificiales que ya no somos capaces de ver las estrellas del cielo. Y es verdad, cuando uno está todavía en el campo con la gente sencilla, las estrellas del cielo se contemplan, se disfrutan. Pero aquí en la ciudad estamos tan llenos de luces de todas partes, computadoras, televisiones, que ya no vemos a veces ni la luna tan bella en estos días. Por eso sigue diciendo el Papa, el mundo no es una masa informe, sino que cuanto más lo conocemos y más descubrimos sus maravillosos mecanismos, más vemos un diseño, vemos que hay una inteligencia creadora. Es verdad. Si usted contempla todo, dice, pues, alguien lo hizo, esto no puede ser una chiripada del universo, alguien lo hizo. Y cita el Papa nada menos que a Alberto Einstein, gran científico, dijo que en las leyes de la naturaleza, palabras textuales de Einstein, se revela una razón tan superior que todo pensamiento racional y las leyes humanas son una reflexión comparativamente muy insignificante. Eso lo dijo Einstein, no lo dice cualquier analfabeto de nuestros tiempos. Concluye el Papa, una primera manera que conduce al descubrimiento de Dios es contemplar con ojos atentos a la creación, como dice el Salmo 8. Si veo todo esto y veo al ser humano, solo Dios. ¿Qué más dice el Papa, hermano? La segunda palabra, el hombre. San Agustín tiene una famosa frase que dice que Dios está más cerca de mí que yo a mí mismo. A partir de aquí se formula la invitación: no vayas fuera de ti, entra en ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. Este es otro aspecto que corremos el riesgo de perder en el mundo ruidoso y disperso en el que vivimos, la capacidad de pararnos y mirar en lo profundo de nosotros mismos y de leer esta sed de infinito que llevamos dentro, que nos impulsa a ir más allá y nos refiere a alguien que la pueda llenar. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma así: con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. El Santo Padre en este segundo camino para encontrar a Dios dice que el hombre, que es creado a imagen y semejanza de Dios, capaz de entrar en comunicación con su Creador y consigo mismo, busca la verdad dentro de él. Por eso dice que no perdamos esa capacidad, ¿verdad?, de mirar en lo profundo de nosotros mismos y de leer esta sed de infinito que llevamos dentro. Muchos finitos, muchas cosas no nos pueden llenar, y es lo que nos impulsa a ir más allá y nos refiere a alguien que pueda llenar esa sed de infinito que llevamos. Hace algunos años un doctor de allá de Toluca, pariente mío, me decía que mientras más él pues veía la complejidad del cuerpo humano, más creía en Dios. Si uno ve cómo funciona el corazón, el cerebro, los ojos, la nariz, la boca, las manos, los pies, los músculos, los pulmones, se queda uno admirado. ¡Qué maravilla! ¿A poco eso lo hicieron tus papás? Pues ellos ni cuenta se dieron de cómo nos íbamos formando en el seno materno. Entonces somos obra de Dios. Entonces si uno se fija en el ser humano, pues realmente decimos, somos una obra de Dios, una maravilla de Dios. Es cierto que alguna vez está desfigurada esta imagen de Dios, cuando hay gente que está tirada por la calle borracha o drogada, cuando hay asesinos llenos de maldad en su corazón, como que se niega ahí la presencia, la figura de Dios, pero todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, versículos 26 y 27. Entonces, fijándonos en el ser humano, podemos llegar a Dios. Finalmente el Papa nos dice la tercera palabra. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Primero fue el mundo, segundo el ser humano y tercero la fe. Dice así: sobre todo en la realidad de nuestro tiempo, no debemos olvidar que un camino hacia el conocimiento y el encuentro con Dios es la vida de fe. El que crea se une con Dios, está abierto a su gracia, a la fuerza del amor. Pero solo el que cree. Si tú no crees, aunque Dios te ofrezca todo su amor, pues Dios te respeta y te puede quedar sin fe, cerrado aquí en tu persona. Pero si tienes una apertura al Señor, de veras
te unes con Dios. Sigue diciendo el Papa, así, su existencia del ser humano se convierte en un testimonio no de sí mismo, sino de Cristo resucitado. Y su fe no tiene miedo de mostrarse en la vida cotidiana. Está abierta, su fe, al diálogo que expresa profunda amistad para el camino de cada hombre, respetamos a los demás, y sabe cómo abrir luces de esperanza a la necesidad de la redención, de la felicidad y del futuro. Si mi fe me da a mí la seguridad, yo la puedo ofrecer a otros, con todo respeto. No la quiero imponer, pero sí se las puedo ofrecer a otros para que abran luces de esperanza. Sigue diciendo el Papa, la fe de hecho es un encuentro con Dios, que habla y actúa en la historia y que convierte nuestra vida cotidiana, transformando en nosotros mente, juicios de valor, decisiones y acciones concretas. Es decir, la fe no se queda solamente en una serie de verdades, en unos ritos, sino que la fe, si es verdadera, dice, nos transforma, nos cambia por dentro, nos cambia mente, juicios de valor, decisiones y acciones concretas, si es verdadera la fe. Sigue diciendo el Papa, no es la fe, no es ilusión, no es escape de la realidad, no es cómodo refugio, no es sentimentalismo, sino que es el involucramiento de toda la vida y es proclamación del Evangelio, buena nueva capaz de liberar a todo el hombre. Qué importantes son estas frases del Papa. Entonces la fe no es una ilusión, no es un escape de la realidad, no es un cómodo refugio, no es un sentimentalismo, sino que involucra toda la vida, que nos lleva a proclamarle el Evangelio a todos los demás. Una buena nueva que dice capaz de liberar a todo el hombre. Sigue diciendo el Papa, un cristiano, una comunidad donde son laboriosos y fieles al designio de Dios que nos ha amado primero, son una vida privilegiada para aquellos que son indiferentes o dudan acerca de su existencia y de su acción. Esto, sin embargo, pide a todos hacer más transparente su testimonio de fe, purificando su vida para que sea conforme a Cristo. Concluye el Papa, hoy en día muchos tienen una comprensión limitada de la fe cristiana, porque la identifican con un mero sistema de creencias y de valores, y no tanto con la verdad de un Dios revelado en la historia, deseoso de comunicarse con el hombre cara a cara, en una relación de amor con él. De hecho, el fundamento de toda doctrina o valor es el acontecimiento del encuentro entre el hombre y Dios en Cristo Jesús. Y estas son las últimas frases del Papa de esa catequesis del 14 de noviembre. Dice, el cristianismo, antes que una moral o una ética, es el acontecimiento del amor, es el aceptar a la persona de Jesús. Por esta razón el cristiano y las comunidades cristianas ante todo deben mirar y hacer mirar a Cristo el verdadero camino que conduce a Dios. Por tanto, este tercer camino, que es la fe, te hace centrarte en Jesucristo. No es una colección de verdades, una serie de prácticas religiosas, sino es, dice, no es una moral, unas costumbres, sino el acontecimiento del amor, aceptar a la persona de Jesús. Y por eso nuestra fe tiene que hacernos mirar a Cristo y hacer que otros miren a Cristo, el verdadero camino que conduce a Dios. Esto es muy concreto porque, por ejemplo, ahora con la renuncia del Papa, hay que fijarnos en Jesucristo. El Papa es un servidor transitorio, punto. Lo importante es Jesucristo. Nosotros somos solo servidores, como decía Jesús. Cuando hayan cumplido lo que les correspondió, digan, somos siervos inútiles. Solo estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. Pues muy bien, hasta aquí llegan las catequesis del Papa que hemos compartido con ustedes. Vamos ahora a 3 preguntas para la reflexión de ustedes que nos hacen favor de acompañarnos. Primera pregunta. ¿Cómo despertar en los niños y jóvenes el deseo de Dios? ¿Cómo despertar en los niños y en los jóvenes el deseo de Dios? El Papa habla en la primera catequesis del 7 de noviembre de que todos llevamos un anhelo, un deseo de Dios. Bueno, ¿cómo despertar en ellos el deseo de Dios? Desde niños. Segunda pregunta. De los 3 caminos para llegar a Dios que el Papa nos ha propuesto, ¿cuál te ha ayudado más? ¿El mundo, el ser humano, la fe? Entonces nos habla de 3 caminos. A ti, ¿cuál te ha ayudado más a acercarte a Dios? ¿Contemplar el mundo, el cosmos, la naturaleza, primero? Segundo, contemplarte a ti mismo, a ti misma, al ser humano. O tercero, la fe que Dios nos ha regalado. ¿Cuál de esos 3 caminos a ti te han ayudado más? Y tercera pregunta, ya tradicional, ¿qué dudas tienes sobre la fe? Bien, manden sus respuestas en mensajes de texto al celular 967-101-2955, que es de esta emisora en San Cristóbal, 101-2955,
o a los teléfonos de las radios católicas de Comitán y de Trinitaria, el de Comitán, la clave 963, número 110-7309. Y a la Radio Santísima Trinidad de la Trinitaria, la clave 963, el teléfono 636-2029. 633-2029. O también al correo electrónico de Radio Tepeyac, @live.com.mx. También puede mandar su opinión al chat de nuestra emisora, www.radiotepeyac.com. Trabajemos pues y reflexionemos conjuntamente y enriquezcámonos unos con otros con las respuestas de ustedes. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en este año de la fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Muchas gracias por las respuestas que ya nos están empezando a llegar. Aquí la hermana las va a ir leyendo y yo las comento. Muy bien. Armando Suárez, le acabo de preguntar a Monseñor si eres de esta diócesis y me dice que estás estudiando allá. Te esperamos aquí, esta es tu diócesis, vente para acá, los chiapanecos, te estamos esperando, hacen muchas faltas sacerdotes que vengan a predicar y enseñar la fe en estas tierras. Ándale, Armando, escucha eso, que lo escuche tu familia también, tienen muchas ganas de que te vengas. Bueno, te respetamos, pero ánimo, Dios lo bendiga. Muy bien. Bendiciones, saludos desde Caracas, Venezuela, la señora Milagro Sandoval. Programa muy interesante para reflexionar. Felicitaciones. Dios es el único dueño y Señor de nuestras vidas, de lo visible e invisible. Gracias, doña Milagro Sandoval de Venezuela, de Caracas. Nuestro saludo y que gracias por seguirnos cada 8 días, ustedes que nos acompañan con mucha fidelidad. Dios les bendiga mucho y efectivamente Dios es el único dueño y Señor de nuestras vidas, de lo visible y lo invisible. Esto es lo que nos dice nuestra fe y aún más allá de nuestra fe, porque si uno se fija en las cosas, ¿quién hizo este cosmos? De veras tan maravilloso, cuando ahora por tantas formas que nos llegan fotografías del exterior de nuestra tierra, se queda uno súper admirado. Solo Dios, y nuestra fe es un regalo que nos ayuda a descubrir a Dios en todas las cosas. Hola, soy de Cuilco de Guatemala. Siempre escucho la radio y me ha ayudado mucho a confirmar mi fe. Que Dios lo bendiga y siga adelante. Saludos a Cuilco de Guatemala y gracias por escucharnos. Efectivamente, que Dios nos bendiga y que nos ayudemos unos a otros a confirmar nuestra fe. Confirmar significa hacer firme, hacerla más firme nuestra fe, y unos y otros nos vamos ayudando con la bendición del Señor. Una de nuestras primeras preguntas dice, ¿cómo despertar en los niños y jóvenes el deseo de Dios? Y Princesa contesta, debemos despertar en los niños y jóvenes el deseo de Dios, enseñándoles su palabra a través de la lectura diaria de la Biblia. Efectivamente, gracias Princesa. Así dice ella que se llama, o así se titula o se considera, bueno, como se llame. Debemos despertar en los niños y jóvenes el deseo de Dios, ¿cómo? Enseñándoles la palabra de Dios a través de la lectura diaria de la Biblia. Qué buena respuesta, Felicidades, Princesa. De veras es una magnífica respuesta. Hay que ir enseñando poco a poco a los niños, efectivamente, la palabra de Dios, para que vayan percibiendo en su vida. Yo de niño, pues no tanto que leyéramos demasiado la Biblia, en aquellos tiempos no se leía demasiado la Biblia, pero sí, mi papá nos hacía rezar, nos llevaba a la iglesia, mi papá, no solamente mi mamá y mi abuelita, fundamentalmente mi papá, él nos enseñaba mucho a acercarnos a Dios. De las 3 preguntas que hicimos, de la segunda, ¿cuál de ellas te ha ayudado más, el mundo, el hombre o la fe? Dice que Princesa también contesta la 2, el camino que me ha ayudado más es el de la fe. Efectivamente, la fe es la que nos ayuda incluso a saber contemplar el mundo y a saber contemplar al ser humano desde la fe. Es lo que le ayuda a uno para tener una luz muy clara. Yo con mi fe descubro a Dios, por ejemplo, a veces me voy aquí a la montaña o en los caminos, en estos días que íbamos hacia Nuevo San Juan Chamula, ya más allá de los lagos de Montebello, y pasar por ahí, por todos los lugares y ver los árboles, la tierra, los pájaros, la naturaleza. Mi fe me ayuda para descubrir en el mundo, en la creación, a Dios. Y lo mismo al ver las personas, ver tanta gente, mucha gente indígena, pero tan inteligentes. Estuve 2 días trabajando con hermanos indígenas de la parroquia de San Juan Dieguito, allá cerca de Candelaria, y ver todo el entusiasmo de los servidores de la iglesia, su consagración al servicio de la comunidad, tantos catequistas, gente tan sencilla y tan entregada a Dios. Entonces mi fe me hace ver en estos hermanos y hermanas la presencia de Dios en ellos. La primera pregunta, ¿cómo despertar en los niños y jóvenes el deseo de Dios? Nuestra Señora de Belén contesta, hablándoles de que Dios existe e irles enseñando desde pequeños, llevándolos a participar en la misa y a los jóvenes invitarlos a retiros, encuentros y juveniles. Gracias al grupo de Nuestra Señora de Belén. Efectivamente, hablándoles de que Dios existe, hay que platicar, porque a veces en los libros de texto lo que se quiere es borrar la imagen de Dios, no se quiere hablar para nada de Dios.
y a veces dicen puras cosas contrarias a la religión. Hay maestros que les quieren quitar a los niños hasta la imagen de Dios, que dicen incluso el artículo 3, que está muy bien, pero dice cosas exageradas, como si la fe fuera un dogmatismo, como si fueran aberraciones de otros tiempos. Entonces tenemos que hablarles de Dios, e irles enseñando a participar en la misa, pero irles explicando, no nada más, vamos, te toca, a fuerzas, tienes que ir, si no vas no hay... No, sino irles explicando, y a los jóvenes invitarles a encuentros, a retiros, todo eso ayuda muchísimo también. Germán Molina contesta también la primera pregunta y dice con la palabra de Dios. Efectivamente, es decir, cómo ayudarles con la palabra de Dios. Y la segunda dice, de los 3 caminos que me ayudan es la fe y confianza. Efectivamente, la fe es una confianza que tenemos en Dios. La fe nos provoca seguridad, estabilidad, mucha confianza. Leo de la Trinitaria dice, saludos don Felipe y hermana Carmen, desde aquí. La respuesta de la 1 dice, creando grupos de reflexión infantil y juvenil. Eso hay que ayudarles, tanto la catequesis de niños como grupos de jóvenes, eso ayuda muchísimo a ellos, La respuesta 2, el mundo, porque aquí contemplamos sus maravillas, que son muchas, y la fe, porque solo creyendo podemos aceptar su existencia a través de la historia. En efecto, allí en la Trinitaria, pues creemos en nuestro Padre Eternito, que lo queremos tanto, porque lo vemos en todas partes. Ustedes allí en la Trinitaria tienen los lagos de Montebello, tienen los lagos de Colón. Si alguien viendo esa maravilla tan grande no cree en Dios, pues ya no tiene capacidad de nada. Entonces son bellezas que no las hace el ser humano. A veces las destruimos nosotros, pero es una maravilla. Y la fe nos ayuda a descubrir la presencia de Dios en esas maravillas que tenemos en la propia naturaleza. Y contesta tiene sus dudas. ¿Qué dudas tiene sobre la fe? Dice, ¿qué debemos entender los creyentes por un corazón contrito y actitud penitencial? Corazón contrito es un corazón que se quiere convertir, un corazón arrepentido que reconoce sus errores. Actitud penitencial es, pues, pedir a Dios perdón por mis errores y por mis pecados, para que yo pueda también cada día ir por el camino de Jesús. Si queremos transfigurarnos con Cristo, hay que vencer también nuestras tentaciones y nuestros pecados como lo hizo Jesucristo. Una persona anónima contesta la primera pregunta, evangelizando a los niños, dándole a conocer lo grande y poderoso que es nuestro Dios, dando a conocer los testimonios de nuestra fe en Dios. Gracias. Esta persona no puso su nombre, pero es bienvenida su respuesta, muy bien dicha, ¿Cómo ayudar a los niños? Dice, evangelizándolos, dándoles a conocer lo grande y poderoso que es nuestro Dios, porque los niños preguntan muchas veces y hay que hablarles de Dios, aunque los niños no acaben de entender. Si nosotros siendo ya grandes o viejos no entendemos, pues los niños no acabarán de entender todo, pero dándoles el testimonio de nuestra fe en Dios. La misma persona contesta la segunda pregunta. Para mí, la fe. En estos momentos estoy pasando momentos muy difíciles con un hijo que amo tanto. Desde aquí nuestra oración por esa intención, por ese hijo que tanto ama a usted. Vamos a pedir también, la fe nos sostiene, la fe nos alienta, la fe nos anima muchísimo también. Otra persona anónima de Zaguayo, parece, responde la primera pregunta. A los niños hay que mostrarles a Dios por medio de los juegos, a los adolescentes a un Dios innovador con retos. Jesús niño, Jesús adolescente, siempre acompañado del buen ejemplo de los adultos. Bueno, aquí nos pusieron Saúd, a lo mejor es Zaguayo, efectivamente no sé dónde venga esta respuesta. Hay que mostrarles a Dios por medio de los juegos. Claro, con los juegos es el pretexto para empezar, pero no se puede quedar todo en juegos. A los niños pues no hay que dejarlos todo en lo superficial, sino hay que hacerles llegar a un Dios innovador, sí, que nos cambia y nos renueva. Presentar a un Jesús niño, a un Jesús adolescente, pero dicen aquí muy bien, acompañado todo esto con el buen ejemplo de los adultos. Bien, nos siguen llegando respuestas. Si nos da tiempo, leeremos algunas otras más, y si no, dentro de 8 días las seguiremos comentando. Vamos a concluir con una oración que le pedimos a la hermana que nos haga favor de dirigir. Gracias, Padre, porque pones en nuestro corazón el deseo de ti y porque nos damos cuenta que las cosas no nos pueden dar la felicidad verdadera. Gracias porque a través de la naturaleza y del ser humano nos sigues hablando. Te pido por todos aquellos hermanos que no tienen fe y esperanza, para que los ilumines y te puedan encontrar en su corazón y sean también ellos felices. Te pido por todos nosotros para que nos hagas fuertes en nuestra fe y podamos dar testimonio y razón de ella, porque te hemos encontrado, Señor.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos Amén. acaba de llegar una respuesta del grupo de Nuestra Señora de Belén que dice que nos ha ayudado para encontrarnos con Dios, dice el hombre y la fe, las dos cosas. Dicen porque en ocasiones nos encontramos con personas que nos dan ejemplo de fe, porque teniendo alguna discapacidad nos enseñan a no alejarnos de Dios, y personas que nos dan buenos consejos cuando lo necesitamos. Es decir, toda la gente buena es un reflejo de Dios, y la gente que no es tan buena, pues está ocultando algo de Dios, pero algo debe tener de bueno en su corazón. Pues bien, seguimos recibiendo sus respuestas, que seguiremos comentando en su momento oportuno. Concluyamos con este canto que ya es tradicional en nuestro programa. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. El año de la fe es un camino al encuentro del Señor, un año de la fe. Sigamos pidiendo por el Papa Benedicto, que Dios lo ilumine, que ahora termina ya en nuestros próximos días, el próximo jueves 28 a las 8 de la noche, hora de Roma, 1 de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México. Después de ese día ya no se menciona su nombre en la misa hasta que se elija el nuevo Papa, pero en nuestra oración lo seguimos teniendo muy en cuenta y pidiendo mucho para que Dios ilumine a los cardenales para que tomen las decisiones más sabias en bien de toda la Iglesia. Muchas gracias por acompañarnos y con el favor de Dios nos vemos dentro de 8 días. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la Iglesia, en este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Escúchanos el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta misma emisora, en este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi.